esto, vamos a terminar hoy con el tema 2. Hoy terminamos con la actividad, con la unidad competencial 1, ¿vale? Entonces vamos ya como que hoy limpiaríamos ese tema 1 introductorio y el tema 2 que está más está relacionado con el proceso perceptivo, ¿de acuerdo? Sobre todo con los enfoques, ¿no? Tanto enfoque psicofísico como enfoque fisiológico. Bien, si os acordáis, con el enfoque psicofísico hablamos de las estrategias, hablamos de los métodos psicofísicos clásicos que medían el umbral absoluto, ¿de acuerdo? Además de ese umbral absoluto, los métodos psicofísicos también miden el umbral diferencial. ¿Alguien recuerda lo que es el umbral absoluto? ¿Una definición? ¿Alguien lo recuerda? ¿La posición? Sí, eso en el método de estímulos constantes. Exacto, sí, Ignacio, eso es en el método de estímulo constante, así es como se halla, ¿vale? Pero la definición como tal es, pues bueno, lo que están comentando las compañeras, ¿no? La fuerza o la intensidad mínima, ¿vale? Que se requiere de un estímulo dado para que sea detectado, ¿de acuerdo? Ese es el absoluto. El diferencial es la diferencia más pequeña en intensidad entre dos estímulos que una persona puede detectar, ¿vale? Si veis, es parecido al absoluto, pero aquí hay una diferencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el ejemplo está un estímulo estándar, que le llamamos estímulo estándar, que tiene como peso 100 gramos, y a un estímulo comparativo. A esos 100 agregamos 2 gramos. Si ponemos las dos bandejas al sujeto y le decimos, ¿notas una diferencia? Y nos dice que no, pues vamos añadiendo. Vamos añadiendo gramos hasta que el sujeto nos diga, sí, noto una diferencia, ¿vale? Pues esos gramos añadidos, cuando nos dice que sí que ha notado la diferencia, es el umbral diferencial. Por ejemplo, en este caso, aquí el sujeto dijo que sí notaba la diferencia, por tanto, ¿vale? Se concluye que el DL es que está en inglés, ¿vale? Es UD también, un umbral diferencial. El DL es 2 gramos, es decir, 2 gramos es el umbral diferencial de este sujeto, porque es la cantidad que añadimos al estímulo estándar y que el sujeto ha dicho que sí que nota una diferencia. ¿Se entiende? Sí, exacto, Eva. Damos un estímulo estándar y al comparativo le vamos sumando intensidad hasta que el sujeto diga que percibe la diferencia. ¿Vale? Este es el umbral diferencial. Existe una ley denominada ley de Weber, que bueno, no entra de cara al examen, pero sí que todo el procedimiento por el cual se llegó a esta ley de Weber, pero sí que quiero que sepáis que existe, ¿vale? Y esta ley de Weber nos dice que la relación entre un estímulo estándar y su umbral diferencial es constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en el ejemplo para un estímulo estándar de 100 gramos el umbral diferencial es de 2 gramos, según esta ecuación, ¿vale? Sí, es una ecuación. Si duplicamos el valor del estímulo estándar, se duplica el valor del umbral diferencial para ese mismo sujeto. Por tanto, según esta ley, si ya hemos establecido que para un sujeto X, ¿vale? Llamado, vamos a llamarle Pedro, si para este sujeto Pedro, para un estímulo estándar de 100 gramos su umbral diferencial es de 2, pues si duplicamos el estándar serán 4. Si en lugar de 200 gramos son 300 gramos, serán 6. Eso es lo que nos quiere decir esta ley de Weber. ¿De acuerdo? Así, es lo que nos quiere decir la ley de Weber, que existe cierta correspondencia constante entre los gramos del estímulo y el umbral diferencial. ¿De acuerdo?
Este es quiero que os quedéis con el concepto, ¿de acuerdo? Esta ley de Weber conlleva unas premisas, ¿vale? Mirad, cuando vienen preguntas así, tipo premisas, me vienen a la cabeza las preguntas de desarrollo del examen, ¿vale? Muchas veces, pues me preguntáis, ¿no? María José, ¿por dónde van a ir las preguntas de desarrollo del examen? Pues muchas de ellas van así. Describe o enumera brevemente las premisas de la relación constante de la ley de Weber. Pues tenéis que describir estas tres premisas. ¿De acuerdo? Me acaba de venir. Probablemente no esté ni en el banco de preguntas, o a lo mejor sí. Pero bueno, me ha venido y os lo he dicho. La primera premisa de la ley de Weber es que se cumple en casi todos los sentidos, no solo en el tacto, sino también a nivel visual, a nivel auditivo. De hecho, en el tacto es el sentido en el que menos se cumple. ¿Vale? La segunda premisa es que se cumple siempre y cuando la intensidad del estímulo estándar no se acerque demasiado a la del umbral diferencial. Es decir, en el ejemplo, la ley, la fórmula como tal no, pero lo que estamos dando en las diapositivas sí. Es decir, el procedimiento por el cual se llegó, todo lo que no está en la diapositiva no, pero porque en el manual vienen varios, todo el procedimiento por el cual se llegó a esta ley, ¿vale? Pero las premisas y el concepto de la ley sí. La segunda premisa quiere decir que cuando el peso del estímulo estándar es parecido, imaginaros que esto en lugar de 100 son 3 gramos, está muy cerca del umbral diferencial, no se cumple esa relación constante. ¿De acuerdo? Y la tercera ley la tercera premisa nos dice que la ley, esta ley de Weber, se ve apoyada por los métodos psicofísicos que están vigentes en la actualidad, como vimos, el método de ajuste, el método de límites y el de estímulos constantes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, hemos visto el umbral absoluto, hemos visto... No entiendes, quiero decir, ¿te refieres a que no entiendes, Eva? No, no te preocupes. Lo importante es que os vayáis con todo más o menos claro, aunque claro, yo aquí somos un grupo y no intento explicar para todos, pero bueno, que entiendo que cada uno luego tendrá que dar un repaso. Sí, supongo que no, bueno, lo que quieras, Eva. Supongo que es que no entiendes la segunda premisa. Sí, es que si lo escribo pierdo tanto tiempo que queda como un lapsus y paramos mucho más la clase. Vale. No entiendo el segundo. Cuando tú has dicho, yo pensaba que el segundo era que si en un lado un chico, bueno, el chico del Pedro, tiene 100 y en el otro lado le pones 80, como es tan poco diferente, a lo mejor no lo nota. Pero claro, si en un lado le pones 3 gramos y en el otro tiene 100, es que me he hecho un lío. No, imagínate que Lo en siento, lugar de ¿eh? 3, no, no te preocupes, sí, para eso estoy, de verdad, Me da no mucha pedir perdón vergüenza por porque otras cosas, no entiendo. pero bueno, en sí, si estuviésemos en una clase presencial, me preguntaríais a Seguro. voz también. Entonces, esto del micro es quitarle un poco la importancia que es que no la tiene. Y de hecho es mucho, para mí también mucho más cómodo que entréis por voz, porque por el chat la mayoría de las veces no entiendo lo que me queréis decir. Y para mí también es una situación tensa porque es como, por ejemplo, no veo el 2, no sé si es que no ves la diapositiva 2, es decir, hay Tienes razón, muchas tienes razón. interpretaciones en el chat, así que lo agradezco. Gracias. Bien, voy a intentar explicarlo. Bien. Lo que quiere decir aquí es que, por ejemplo, entre 100 y 100 más 2, el umbral diferencial es 2, porque la persona ha dicho que sí que nota la diferencia, ¿vale? Entonces cogemos como la intensidad que se ha añadido y cuando el sujeto dice que sí que nota la diferencia, ¿vale? Pero imaginaros que en lugar de 100 y 100 más 2 tenemos 3 y 3 más 2. ¿De Mm, acuerdo? Y el sujeto dice que sí que nota la diferencia, ¿vale? Aquí el umbral diferencial sigue siendo 2, pero en la ley, cuando hacemos la fracción de Weber, no se cumple cuando el umbral diferencial 2 se acerca, se parece o está muy cerca del peso del estándar. ¿Se entiende ahora mejor?
Muchísimas gracias, perfecto. Vale, vale, Eva. Genial, gracias a ti. Vale, estas son las tres premisas. La primera premisa, la de que no se cumplen todos los sentidos, la segunda premisa, la que acabamos de explicar, y la tercera premisa, pues bueno, que esta ley se ve apoyada por los métodos psicofísicos. Bien, una vez visto el umbral absoluto, el umbral diferencial y la ley de Weber, vamos a ver otro método que es para cuando, porque a ver, todos estos métodos son muy teóricos, ¿vale? Para estudios que hacemos en el laboratorio donde medimos la intensidad, pero en la vida cotidiana no siempre nos dan 100 gramos y 100 gramos más 3 para que nosotros detectemos la diferencia entre un ruido. Tú vas por la calle y vas detectando tu umbral absoluto y tu umbral diferencial está ahí, ¿no? Vas detectando, vale, pues ese sonido del claxon de un coche es más agudo, es más intenso que el del otro coche, por ejemplo, ¿vale? Entonces, para esas experiencias que sobrepasan nuestros umbrales o que no están tan condicionadas a situaciones específicas o ideales de laboratorio, para esas experiencias surgió el método de estimación de magnitudes. Todavía estamos en el enfoque psicofísico, ¿de acuerdo? En ese método, el experimentador le presenta un estímulo estándar al observador, imaginaros que es una luz de intensidad moderada, y le dice que ese estímulo tiene un valor de 10 puntos, ¿vale? No se mete en términos de vatios, de voltios, ni nada de eso. Luego le presenta luces distintas y le dice al participante que asigne valores diferentes, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos en escena? Pues tenemos el valor de esa luz, el valor real en términos de intensidad real, ¿vale? Y valores percibidos, porque en la mayoría de nuestras percepciones existe esa disonancia. Una cosa es el valor real en energía, ¿vale? En voltios que tiene una luz, o en vatios que tiene una luz o un sonido, y luego está el valor percibido. Muchas veces eso también ocurre con algunos estados psicológicos. Está el estrés, por ejemplo, el estrés real, que se puede medir pues, con la tasa cardíaca, con el cortisol, y luego está el estrés percibido, ¿vale? Bien, pues ese es el método de estimación de magnitudes. Ante ese método hay dos fenómenos, ¿vale? ¿Veis? La intensidad de los estímulos y lo que el sujeto percibe de ese estímulo. Por ejemplo, está la intensidad de la luz, que está un 1 de intensidad, pero el sujeto lo ha percibido como un 10. ¿Me seguís con este método? Vale. Ante el método de estimación de magnitudes surgieron dos fenómenos, que esto también se pueden preguntar. Por ejemplo, en desarrollos puedo preguntar, define brevemente la comprensión de respuesta. Está la comprensión de respuesta y la expansión de respuesta. ¿Qué se vio? Pues que ante estímulos neutros, por ejemplo, una luz, ¿vale? Conforme se ha visto en muchas investigaciones que aunque la intensidad del estímulo sí que sube, la intensidad percibida por los sujetos, por los seres humanos, va cada vez a menos, ¿vale? Porque el estímulo es neutro. Es decir, aunque la intensidad, imaginaros que ante una intensidad de 3 el sujeto lo percibe como 15, se esperaría que cuando se duplica esa intensidad de 3 y le damos una luz de 6, la percepción se fuese a 25, 30, pero ¿veis? No, se queda en más o menos 17. Y es como que hay una diferencia entre la intensidad real del estímulo y la intensidad percibida, y es una diferencia a la baja. ¿Se entiende esto? No es lineal. Lo que se esperaría es, pues conforme voy subiendo la intensidad de la luz, va subiendo de forma lineal, como la línea roja, esto es lo esperado, ¿vale?
la intensidad percibida, pero no es así, ¿vale? Y esta percepción a la baja se llama comprensión de respuesta. ¿Qué pasa cuando en lugar de un estímulo neutro le damos un estímulo aversivo? Imaginaros que en lugar de una luz con brillo, ¿vale? Le preguntamos por una descarga. Exacto, es un tipo de habituación, Gilbert, ¿de acuerdo? Porque el estímulo no tiene ninguna connotación negativa, ¿vale? Para el sujeto. En cambio, cuando usamos, se ha demostrado que cuando se usan estímulos aversivos, por ejemplo, una descarga eléctrica, tampoco sucede como en la línea roja esta, correspondencia lineal. Lo que sucede es que hay una diferencia desproporcionada, es decir, cuando se duplica la intensidad real del estímulo, si esperamos que para 6 el estímulo estuviese en 30, aquí es que se ha cortado, pero probablemente si seguimos la línea verde, el estímulo, la percepción que tiene el sujeto sea de 35. Si lo veis, para 2, para una intensidad aversiva de 2, su percepción es de más o menos 7, ¿vale? Y para 4, cuando se ha duplicado, ya nos estamos yendo a 25 puntos, ¿vale? Sí, sí, totalmente, Cristina. Está respondiendo a un tipo de supervivencia, pero que no es tanto la explicación teórica que demos aquí, sino lo que demostraron con este tipo de método, ¿vale? Es que el tipo de estímulo afecta mucho al umbral perceptivo de la persona. Entonces, lo que ante un estímulo no aversivo o estímulo neutro podemos tener un umbral de 10, es decir, el estímulo tiene que tener una intensidad de 10 para que yo lo detecte, probablemente con un estímulo aversivo mi umbral esté en 5, con que la intensidad sea de 5, ¿vale? Yo ya lo detecte. Esa es la conclusión, ¿vale? Que el umbral perceptivo, tanto el absoluto como el diferencial, depende de las propiedades del estímulo. Bien. ¿Se entiende? De acuerdo. Bien, pues llegados a este punto, vamos a hablar de la TDS, ¿vale? La TDS, bueno, habéis hecho vuestro trabajo sobre TDS, la TDS surgió para ofrecer una alternativa a los métodos psicofísicos clásicos, ¿de acuerdo? Con la TDS no existe el se detecta, no se detecta, sino que entran en juego otros conceptos. De hecho, existen dos tipos de aciertos, existen dos tipos de errores, existen factores como la personalidad del sujeto que pueden afectar al hecho de que haya o no haya una percepción, ¿de acuerdo? Es decir, la TDS va un poquito más allá. De hecho, la mayoría de investigación que hoy día se da sobre percepción se da desde la TDS y no tanto desde los enfoques psicofísicos. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Conceptos importantes para la TDS. En los métodos psicofísicos, si os acordáis, se presentaba un estímulo hasta que el sujeto, y se le pedía al sujeto que dijese si lo detectaba o no lo detectaba. Aquí en los experimentos cuya base teórica es el modelo de TDS, se presenta generalmente un estímulo que se le denomina señal, junto con otros estímulos que se denominan distractores o ruido. Por ejemplo, la tarea viejo-nuevo, que es una tarea de memoria que yo he usado mucho, en mi tesis de hecho la usé, es una tarea de memoria en la que el estímulo viejo, ¿vale? Es la señal, bueno, en la tarea os la cuento así un poco, se le da al sujeto una serie de, bueno, pueden ser palabras o pueden ser imágenes, ¿vale? Y se le pide que las memorice. Al cabo de un tiempo, pues a veces al cabo de los 20 minutos, de una hora o incluso de 24 horas al día siguiente, se le presenta a ese mismo sujeto esos estímulos,
¿vale? Que había estudiado en su momento, junto con otros estímulos nuevos. Y se le pide, ¿vale? Que cada vez que aparezca un estímulo ya en la pantalla, pues que diga si ese estímulo estaba en la lista anterior, en la lista que tuvo que estudiar o no. En base a esta tarea, el estímulo viejo, ¿qué sería? ¿La señal o el ruido? El estímulo estudiado o recordado previamente. La señal. El ruido serían los estímulos nuevos que actúan como distractores, ¿vale? Del estímulo que el sujeto previamente había estudiado. ¿De acuerdo? Esos son los experimentos más comunes, ¿vale? Ahí, pues el sujeto ante dos tipos de estímulos, debe de decidir cuál es señal, ¿vale? Y cuál es ruido, y dar una respuesta. La TDS también deja abierta una ventana a las diferencias individuales, cosa que no hace, por ejemplo, los métodos psicofísicos. Los métodos psicofísicos lo que le importa es si se detecta o no se detecta el estímulo, pero no diferencia. Está el criterio de respuesta, a mí no me gusta llamarlo sesgo, pero bueno, hay quien le llama sesgo. El criterio de respuesta que depende, y bueno, supongo que lo habréis leído, pero depende mucho de la personalidad de la persona, del participante y también de su experiencia previa. El criterio de respuesta es que la persona sea más liberal y por tanto, pues señale, no piense tanto la respuesta que esté dando, ¿vale? O más conservador, piense más. ¿Quién va a cometer más errores? ¿Un liberal o un conservador? El liberal, ¿vale? Eso va un poco en la persona, sobre todo en sus experiencias previas. Y bueno, y hay mucha literatura sobre esto, también influyen características de personalidad, incluso, bueno, eh, hasta los estilos de crianza están ahí metidos. Y luego otro factor importante es la sensibilidad, ¿vale? La capacidad que tenemos cada uno de nosotros para detectar la señal sobre un fondo de ruido, ¿vale? Es decir, aunque la compañera Claudia y yo hayamos estudiado la misma lista de palabras, ella tendrá una sensibilidad diferente a la mía para detectar los estímulos estudiados. Por poner un ejemplo, he dicho Claudia porque es el primer nombre que he leído. ¿Se entiende esto? ¿Va un poco en la línea con lo que habéis hecho en vuestro trabajo? Bien, por eso me gusta explicar la TDS cuando ya habéis realizado el trabajo, porque creo que también hay más interacción entre alumnos y entre vosotros y yo. Bien, diferentes conceptos también están cuando damos, es decir, cuando se nos presenta la señal y damos una respuesta de que eso es señal, estamos cometiendo un acierto. Cuando se nos presenta la señal y no damos la respuesta de que es señal, damos una omisión. ¿Se entiende? Eva, creo que sigues con el micro abierto. Lleva cuidado con eso. Vale, ya. Cuando se nos presenta el ruido y consideramos, no te preocupes, que es una señal, cometemos un error que se llama falsas alarmas, una falsa alarma, y cuando se nos presenta el ruido y decimos que eso no es señal, cometemos un acierto, ¿vale? Que se llaman rechazos correctos. En investigación, generalmente, los aciertos son aciertos, es decir, cuando la señal se ha presentado y el sujeto ha dicho que eso es una señal, no se analizan los rechazos correctos y los fallos y las omisiones, perdón, y las falsas alarmas se unifican y eso se toma como errores. Generalmente en investigación se hace eso. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto es un poco lo que ya he adelantado. Los psicofísicos no se sabía por qué el sujeto respondía, por ejemplo, que sí estaba presente el estímulo
cuando en realidad no lo estaba, pero porque para ellos tanto ruido como señal era el mismo estímulo, ¿vale? La aportación más relevante de la TDS fue el criterio de respuesta y la sensibilidad. Y bueno, como ya los que hayáis hecho el trabajo, como ya habréis comprobado, la curva de operación de receptor o la COR es donde se plasman los resultados de lo que se analiza con TDS, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo, las curvas COR son un poco difíciles de interpretar, ¿vale? Generalmente en el eje vertical tenemos los aciertos y en el eje horizontal las falsas alarmas en porcentaje, ¿vale? Bueno, está en 0,8, 0,6 sería un 100%, 80%, 60%, etc. La altura, esta altura nos dice la sensibilidad que tiene un sujeto dado, ¿vale? En este caso la sensibilidad es muy parecida, porque si veis, están en torno al 0,9 los dos, tanto Pedro como Juan, ¿vale? Y el puntito nos dice el criterio de respuesta. Es como la relación entre aciertos y falsas alarmas, el punto se halla una media, ¿vale? De la relación entre aciertos y falsas alarmas y se pone el puntito. En base a este punto, ¿vale? ¿Quién es más liberal? Pedro tiene 0,2 de falsas alarmas y 0,7 de aciertos. Y Juan tiene 0,4 de falsas alarmas y 0,9 de aciertos. Solo con los aciertos se podría saber. Más liberal. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué, Juan? Porque la respuesta que al menos yo considero es totalmente... Sí, pero la relación, ¿vale? Sí, pero la relación... Esperad, a ver si esto está... Falsa alarma 0,4 menos... Sí, sí. Vale, pues esto es Juan. Tenéis razón. De hecho, no sé por qué se ha cambiado. A lo mejor es que se han cambiado las figuras. ¿Vale? Vale, sí, tenéis razón. Es una prueba para ver si lo entendíais. Vale, es Juan. El más liberal es Juan, ¿vale? Vale, vale, es Juan. Lo corregiré, ¿vale? Y os lo subo corregido. Vale, sí, exacto. El que tiene más falsas alarmas, es decir, más errores, siempre es el más liberal. Ahí es donde os tenéis que ir, ¿de acuerdo? Lo corrijo, lo corrijo. Y prometo en el examen ponerlo bien. Bien, y bueno, ya como otros factores, no sé si recordáis, cuando explicamos la TDS, decíamos que existían otros factores que podían afectar. No, el que generalmente el tiempo de respuesta es mayor en los conservadores, porque lo piensan más. Tal cual te ha dicho Fátima, los más liberales tardan menos, por eso cometen más errores. Y de hecho, si algún día os dedicáis a la investigación, es que se ve claramente. Yo cuando he hecho este tipo de tareas, como la de memoria que os he contado, ya sé el criterio de respuesta de cada persona. Está muy relacionado con la impulsividad, ¿vale? También, ¿vale? Vale. Bien. Factores que pueden afectar al criterio de respuesta, pues la experiencia previa, la importancia de la consecuencia. Esto también hay estudios dedicados a investigar un poquito los factores que pueden afectar al criterio de respuesta, ¿no? En este tipo
de experimentos en percepción. Y, por ejemplo, se ha visto que cuando se le dice intenta no cometer, cuando se le da la instrucción, imaginaros, ¿vale? Os doy la instrucción del experimento y os digo, intenta no cometer errores porque se te va a dar 1 euro, ¿vale? O se te va a dar dinero en función de los aciertos que tengas y cuando cometas errores se irá descontando 1 euro. Cada error descontará 1 euro de 50 euros que se te va a dar. Pues ahí tú puedes alterar el criterio de respuesta. Quizás una persona con un criterio de respuesta liberal y se vuelve más conservador, ¿vale? La importancia de la consecuencia, ¿vale? Quizá no tanto la recompensa económica, pero eso pasa mucho en los exámenes, ¿vale? En los exámenes, exacto, has leído, hemos tenido telepatía, Eva. Exacto, en los exámenes, sobre todo los tipo test, muchos de los alumnos que luego venís a revisión, de hecho, a veces sabéis la respuesta, pero habéis tenido un criterio de respuesta liberal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no habéis leído la pregunta, vais con la atención y habéis contestado de más, ¿vale? Aquellas personas que a lo mejor de las 20 preguntas contestan 12, podríamos pensar, vale, es una locura dejarse 8, pero si las 12 las tenía seguras, está aprobado en el examen. Hay quien ha contestado las 20 y tiene un suspenso porque la mayoría son erróneas, ¿vale? Sí, claro, Carolina, los tipo test. Y bueno, la experiencia previa también, porque una persona que a lo mejor ha tenido un criterio más liberal, viene después al mismo experimento y ha tenido muchos errores, viene al mismo experimento y ve pues que eso no le ha funcionado y quizá se vuelve más conservadora. ¿Funciona en qué término? Porque funciona es en base a qué? A poder eh, saber lo que conocéis o no sé si me quieres preguntar en base a la TDS. Sí, entra, José. Ok, saludos. ¿Cómo estamos, María José? Sí, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Hago esta pregunta que si en verdad los exámenes funcionan como un método de evaluación, porque muchas veces, o en la gran mayoría de veces, no todos quizás sabemos examinarlos. Entonces, entramos Sí. en un nivel de tensión que al mismo tiempo nos lleva a dar respuestas que quizás no son la correcta, aunque en el subconsciente sabemos qué es lo que corresponde. Pero ese momento de tensión es lo que muchas veces como docente debemos de analizar si es factible evaluar o darle un porcentaje tan alto a ese método de evaluación que es el examen. Porque entiendo que cuando nosotros cometemos errores, en este caso que tenemos un 40 o un 60% validado con los exámenes, yo entiendo que el peso es muy alto para evaluar al estudiante. Claro, se puede decir, bueno, pero estamos en un tipo de educación que no es presencial, que al mismo tiempo no saben cuál es el nivel del estudiante, es más complicado evaluarlo. Entonces, este es el método más fiable, pero cuando cometemos los errores caemos mucho más fuerte porque el porcentaje es bastante alto. Entonces, Sí. sería bueno que analicemos eso porque lo que estamos hablando ahora mismo en la clase sobre la teoría de tensión de señales, nosotros tenemos que saber hasta qué punto nosotros fallamos y hasta qué punto podemos caer en términos generales en la asignatura. Sí, lo que pasa que, bueno, yo no voy a abrir Gracias, José, por tu aportación. No voy a Gracias a abrir Dios. el melón, como dice Eva, porque una cosa es si los exámenes tipo test evalúan el conocimiento que tiene el alumno, que es un melón que yo no voy a abrir, porque es que si no, no llegamos a nuestra programación y, bueno, en sí es una metodología en la que yo no tengo ningún tipo de decisión, porque eso es una decisión que viene de arriba. Y bueno, vosotros cuando seleccionáis este plan de estudios, cuando seleccionáis esta universidad, ya sabéis que los exámenes son tipo test, en otras universidades no lo son,
Entonces, bueno, también entiendo que eso es una decisión vuestra, ¿no? Y es decir, que no es que de repente hemos llegado con los tipo test, ¿no? Está en el plan de estudios, en la memoria de verificación del grado en psicología. Otra cosa, y además tú lo has relacionado con la TDS, pero en TDS es para medir percepción, no conocimiento que tiene el participante, ¿vale? Es decir, en TDS se usa, percibes esto, no lo percibes y la persona usa un, ¿vale? Pero no nos estamos metiendo con el conocimiento estudiado de la persona, con lo que ha estudiado la persona. En un tipo test, cuando la persona ya sabe que este contenido se va a evaluar con un tipo test, tiene que poner en marcha estrategias de estudio para un examen tipo test, ¿vale? Y ahí la TDS no explica, creo que no explicaría mucho porque tú a nivel visual lo percibes, ¿vale? Percibes otra cosa es que no percibas visualmente la pregunta. Pero no es tan simplista el hecho de evaluar un conocimiento que habéis adquirido en pocos meses a través de un tipo test, ¿vale? Entonces, bueno, también el hecho de que reste los errores es a través de una fórmula, y el hecho de que tiene que haber algún sistema de evaluación, ¿vale? Que podrían ser trabajos, que podrían ser todo de respuesta breve. Sí, yo no digo que no, pero bueno, ahora mismo esta es la metodología que tenemos, ¿de acuerdo? Y con la que podemos funcionar, por decirlo así, ¿vale? Pero bueno, gracias porque este tipo de debate siempre ayuda. Bien, bueno, como estábamos con TDS, hoy termina la UC1, ¿vale? Entonces, bueno, he traído aquí una imagen que se ve no muy bien, ¿vale? De hecho, no se ve mucho, pero bueno, creo que el concepto, esto es un concepto de mapa conceptual, ¿vale? José, no sé si has vuelto a levantar la mano para hablar. He sido yo, soy Eva. Vale, es que a veces me aparecen nombres. Vale, Eva, dime. Yo me fotocopio, o sea, yo hago fotocopias de todos los manuales, de todas las asignaturas y antes de que cuando lo colgáis, yo el lunes estoy esperando a que lo coges para bajármelo y fotocopiármelo. O sea, en plan, tengo una casa Vale, que parece una revolución. Todo está sí, psicología por todas partes. He tomado el comedor y estáis ahí todos. Entonces, me sí, miré mucho este ejemplo, ¿vale? Y sí, entonces no entendía, por ejemplo, que hubiera gráficos, porque yo, por mi trabajo, soy tengo que vigilar mucho en los derechos de autor, ¿vale? Mi trabajo está sí, ligado a cosas como derechos de autor. Entonces, vi que había muchos gráficos y dije, como no sean del manual, no sé, yo no puedo pillar gráficos de ningún sitio aunque lo cite, porque tengo que pedir permiso al señor X que ha escrito un libro y tal. Entonces, los gráficos de esta chica, que me acuerdo que era una chica, son de un manual y entonces citas el manual, ¿cómo funciona? Es que lo de las sí, imágenes es lo que me confundió mucho, he de vale. confesarlo, es lo que más Los, me atabaló. vale. Los gráficos, bueno, he cogido este trabajo porque está subido, ¿vale? Porque, bueno, yo es que también para el tema de colgar trabajos soy un poco conservadora, ¿vale? Y bueno, está subido en internet porque, bueno, lo colgaron en otra página y tal, a posteriori de entregarlo como actividad y entonces por eso he puesto este. Y sobre todo no es que tenga una mejor o una peor calificación, es que para que veáis que esto es un mapa conceptual, ¿vale? O al menos lo que se pide en esta actividad. En términos de los gráficos, esta chica realizó los gráficos, simuló bueno, este y este no, está en el manual, ¿vale? O bien creo que en unos artículos que ha citado, ¿vale? Yo mi consejo es que colguéis los que están en el manual de la asignatura o que los simuléis vosotros, ¿vale? Porque no sé hasta qué punto, Eva, en tu trabajo, pero nosotros las figuras lo que hacemos es que citamos el original,
Y si no, lo que hacemos es que, yo al menos, lo que les pido a los del TFG o TFM es que hagan la misma figura ellos y pongan elaboración propia, cogido de o readaptado de el original. No sé si así contesto a tu duda, Eva. Vale, y al hilo de lo que ha comentado Eva, que yo me pienso que no imprimís las diapositivas, a veces hago cambios en el último momento, pero no de contenido, ¿vale? Sino a lo mejor la letra la pongo un poco más grande, la figura esta, por ejemplo, la he puesto en una diapositiva más. Entonces, no agobiaros los que imprimís porque, ay, ahora María José lo ha cambiado. Es que a veces yo tengo esa manía docente y a veces pues intento, cuando me vuelvo a preparar una y dos y tres veces la clase, intento que esté todo como más en armonía y hoy mismo he cambiado esto, ya lo he subido al campus, pero entiendo que los que lo habéis impreso, pues probablemente esta figura la tengáis aquí, ¿vale? Así que, bueno, al hilo de lo que ha comentado Eva, pues bueno, que sepáis que no, que es una manía mía. Si me volvéis a tener en algún posgrado, me la seguiré teniendo, ¿vale? Pero bueno, que no cambian el contenido, ¿vale? Es más el formato, que a lo mejor alguna figura pues la hago un poquito más grande, añado alguna nota informativa, ¿vale? Bueno, que lo tengáis en cuenta. Y nada, dudas que tengáis de esta actividad. Yo creo que todavía no he abierto. Soy una Sí, pesada. no, cuéntame. A ver, yo he empezado a hacer la actividad, ¿ok? Sí, Entonces, como me sí, ponía que era un mapa conceptual, yo como sí, muy rígida en el concepto, no me explico. vale, Entonces puse sí, los nexos de unión que hay en un mapa conceptual, porque yo estudié otra carrera y en eso sí que me hacían hacerlo así y tal. sí. Entonces, claro, cuando vi esta figura, yo no sabía si coger mi mapa y borrarlo todo y empezar de nuevo o mantener o sea, el concepto que yo tenía aprendido de mapa conceptual en que había unos nexos de unión y hay una jerarquía y hay, bueno, una serie de reglas, punto. Y de hecho, Entonces, Eva, eso es claro, un mapa al ver conceptual, esto aquí también. me pareció Ya. como más mapa mental y entonces tuve un lío en la cabeza y ya no sabía si repetirlo o dejarlo o qué hacer. He de confesar que no sabía. Y hoy en clase estaba esperando, por favor, que alguien me diga qué hago con lo que tengo Sí, pues hecho. vale, genial. A ver, el mapa conceptual generalmente no lleva figuras, ¿vale? Yo repito, es que he subido este trabajo porque no me gusta subir trabajos de otros compañeros y porque este era el que estaba en internet. Pues quizá para la siguiente edición tenga que pedir permiso de otro que se ajuste más al concepto, ¿vale? Y para no crear confusión. Me lo pongo como nota mental. Pero bueno, aquí sí que hay nexos, ¿vale? El mapa conceptual es eso, a partir de la detección de señales, pues que vayan saliendo cajitas, todo con nexo, y si queréis añadir alguna figura, bien. Ni el hecho de que no haya figuras se penaliza, no. De hecho, tenéis la rúbrica de evaluación, iros a la rúbrica. Y ahí, pues todo lo que se ponga, intentar cumplirlo. ¿Vale? Entonces, Eva, yo no desecharía lo que has hecho. No sé, ¿vale? Un mapa tampoco tiene que llevar colorines, por ejemplo, ¿vale? Vamos, que no sea, sobre todo que no sea algo escrito y que introduzca o que abarque todo el contenido que se pidió. Claro, una o dos páginas, si lo hacéis en grupo tal. Vale, Ignacio, pues está grabada, así que y el mapa conceptual no hace falta que lleve figura, no hace falta que tenga colorines. Lo he traído ahí para que veáis que es un esquema, ¿vale? Es como un esquema mental. A veces he pedido la actividad y me han presentado diapositivas o me han presentado algo así unificado,
pero de una forma con flechas, pero redactado. Y por eso he traído esta figura. ¿Vale? Bien. ¿Cómo vais? ¿Alguna duda más? ¿O pasamos al enfoque fisiológico? Hola, ¿puedo hablar un momentito? Soy Fátima. Sí, sí, Fátima, claro. Es que tengo una duda. ¿No se puede entonces meter ninguna descripción? ¿Tienen que ser palabras? Sí, sí se puede meter descripción, pero en cajita Vale, vale, y vale. cortita. Vale, Sí, vale. es que lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, todo esto venía en un Word, ¿vale? Me presentaron un Word y lo iban uniendo con flechas, pero todo redactado, no así visual Vale, y a modo esquema. vale, vale, sí. Sí, Vamos, lo esquematizar. más está, sí, y la bibliografía la podéis unir pues en otro cuadradito, aquí o en la segunda página de bibliografía. Vale, gracias. Recordar, de nada a ti. Recordar, si lo hacéis en grupo, poner el nombre de todos los integrantes del grupo y que todos tenéis que subir la actividad, aunque sea la misma. Sí, Carolina. Hola, hola, buenos días. María Sí, José. hola. Hola. Mira, la verdad es que te quiero hacer la siguiente consulta porque de tanto leer ya uno empieza a tener tanta cosa en la cabeza. Entonces, mira, quería preguntarte sobre esta definición de percepción. ¿Ya? Sí, Ya. Entonces, yo elaboré esto y quisiera saber si es que está correcto o no. ¿Qué es percepción? Es un proceso psicológico básico que nos permite a través de una secuencia de procesos determinar el modo en que experimentamos los estímulos ambientales y a su vez el modo en que reaccionamos frente a ellos. sí, pero Carolina, ¿está relacionado con la TDS? No, 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 no. O sea, es Ah, que vale, había... es una duda de la asignatura. Exacto. Vale, vale, sí, estaría bien. Hay una definición en el manual, de hecho, es muy parecida. Claro, lo que pasa es que como leí el manual, leí los apuntes, luego los artículos que tú nos sugeriste, quedé con una cosa inmensa y quería... Vale, vale, pues no te vayas solo a los artículos de cara a consolidar contenido, ¿vale? Exacto. Porque más vale que te quedes bueno, que os quedéis con el concepto claro, a que más vale saber poco pero bien que mucho y mal, ¿vale? Perfecto. O confuso. Sí, la descripción Cuéntame. que está, me ha faltado un poco que los procesos interactúan juntos, Ya. ¿vale? Ujú. Y creo que sí, que esa es la correcta. Perfecto, ya, ok, es justamente que estaba Vale, haciendo mis resúmenes de cara al examen, entonces quería justamente aclarar vale, ese punto. Excelente, vale, gracias. vale, Gracias. de nada, de nada. ¿Más dudas sobre la actividad? ¿O nos vamos al tema 2, ahí, al enfoque fisiológico? Vale, vale. Pues, ¿estáis preparados? Vamos a ello. Vamos a ello. Bien, olvidad un poco, bueno, no olvidad, dejarlo ahí en el banquillo, como se suele decir, el enfoque psicofisiológico, ay, perdón, psicofísico, y nos vamos al enfoque fisiológico, ¿vale? Si os acordáis, ¿qué diferencia había entre uno y otro? ¿Recordáis? Vale, exacto. En el fisiológico había tres pasos. En la fisiología estaba como intermediaria, ¿vale? Exacto, muy bien. Qué
Qué contenta me pongo cuando, cuando veo que se van integrando los conceptos. Bien. ¿Y cómo se transmite la información del estímulo físico en percepción? Pues a través de conexiones sinápticas, ¿vale? Es decir, nosotros hablamos de transmisión del impulso, hablamos de percepción consciente, pero ¿eso cómo ocurre? Pues a través de conexiones entre las neuronas, que se llaman conexiones sinápticas, a través de sinapsis excitatorias, inhibitorias, potenciales de acción, y todo esto es lo que vamos a ver en este enfoque fisiológico. Ahora vamos a ver desde el estímulo físico hasta la percepción en esa fisiología a nivel cerebral, ¿qué ocurre? ¿Vale? Como conceptos previos, pues vamos a hablar de neurona y de nervio. ¿Cómo andáis con estos conceptos? ¿Os resulta muy nuevo? Porque cada grupo aquí es un mundo. Vale, bien. Pues la neurona. La neurona, no sé, ¿en neuroanatomía lo habéis dado? Vale. Pero sí tenéis neuroanatomía o es que como ahora en estas semanas va a ser un poco lío porque estoy dando también en el máster. Vale, 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 vale. Digo, creo que eso era del máster, que tuve clase ayer y es que llevo ahí un lío, perdonad. Pero en las próximas 2 semanas espero no explicaros lo del posgrado aquí. Bueno, la neurona. La neurona es la célula del sistema nervioso, ¿vale? La neurona es como una célula del cuerpo, tiene su núcleo, ¿vale? Tiene su núcleo aquí y tiene su núcleo con sus ribosomas, con todo, ADN, todo. Luego tiene dendritas, ¿vale? Y tiene axón. No me voy a ir más allá porque luego lo vais a ver, os acordaréis de mí, pero tampoco quiero solaparme con lo que viene. Eso es lo que tenéis que saber de la neurona, ¿vale? Al conjunto de sí, dendritas, núcleo y axón. No, dendritas, núcleo y el axón es todo esto, hasta el final. Desde aquí hasta el final, toda esta cajita. Dendritas con D. Así. ¿Vale? El nervio es un cordón, ¿vale? Es la unión de muchas células nerviosas, ¿vale? Y el nervio es el que conecta a ciertos músculos o partes de nuestro cuerpo con el cerebro y la médula espinal, ¿vale? Por tanto, cuando hemos hablado de proceso perceptivo, cuando nosotros percibimos de forma consciente y damos esa acción, para llevar a cabo esa acción de levantar la mano o apartar el brazo, necesitamos que ese nervio transmita la información desde el cerebro hasta el músculo, para que el músculo haga la acción. ¿Vale? Bien. En toda célula, y más en la célula, bueno, y más no, y por tanto en la célula nerviosa, existe una enzima que se llama bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es una enzima, como ya he dicho, que lo que hace es que bombea sodio hacia afuera de la célula, saca sodio hacia afuera e introduce potasio hacia adentro de la célula hasta para que haya un equilibrio, ¿vale? Cuando ve que hay mucho sodio dentro de la célula, pues lo saca hacia afuera, y cuando ve que a la célula le falta potasio, lo mete hacia adentro. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Es que hoy vamos a ver muchos conceptos nuevos, ¿vale? Y a lo mejor decís, ¿esto no tiene nada que ver con la percepción? Sí. En todo lo que viene en los temas posteriores necesitamos tener una base. De hecho, esta base, yo diría que no está en el manual, ¿vale? No, no está en el manual. Son unos conceptos previos que yo elaboré el año pasado porque llegábamos directamente a ver cómo las células de la retina, a través de la bomba sodio-potasio,
transmitían el impulso nervioso, ¿vale? Entonces, claro, los alumnos era como entraban en colapso normal y yo decidí hacer como esta introducción de conceptos previos en los que no me meto mucho, pero sí que creo que lo suficiente para que luego lo que viene después se entiende. Sí, en bases biológicas lo vais a ver, ¿vale? Pero bueno, yo hago esta introducción porque es que si no, los temas posteriores no hay por dónde cogerlos. Bien. La bomba sodio-potasio es la responsable de mantener, lo que he dicho, esas diferencias de concentración entre el sodio y el potasio. Cuando hay una descompensación, ¿vale? La célula se despolariza o se hiperpolariza, ¿vale? Ahora veremos qué pasa cuando siempre está haciendo el bombeo, Eva, ¿vale? Cuando hay una descompensación, la célula se despolariza, que ahora veremos, creo que viene ya, lo que significa despolarizarse, y también se puede hiperpolarizar, ¿vale? Vale, gracias a esta bomba sodio-potasio, la neurona o las neuronas tienen un valor en microvoltios normal, ¿vale? Bueno, la neurona tiene porcentaje tiene voltaje, ¿vale? Entonces, gracias a esa bomba, la neurona, cada neurona tiene un potencial de reposo, que es el valor basal en microvoltios que tiene una neurona en su interior cuando la bomba sodio-potasio funciona perfectamente. ¿Se entiende? Vale. Cuando funciona perfectamente, el potencial de reposo de cada neurona es de menos 70, ¿vale? Cuando hay una descompensación y el sodio, entra mucho sodio al interior de la célula, la neurona, cuando digo célula, aquí solo me refiero a neurona, pasa en muchas partes, pero bueno, solo a neurona, ¿vale? Cuando hay mucho sodio, entra mucho sodio al interior, la célula pasa de menos 70 a más 40 y a eso le llamamos despolarización de la neurona, ¿vale? ¿Qué hace la bomba? ¿Qué hace la bomba? Pues se activa, se pone a trabajar para restablecer ese equilibrio. En ese trabajo hay una caída, es decir, primero va a menos 70, luego cae y ahí decimos que la célula se está hiperpolarizando, ¿vale? Y luego vuelve, ¿lo veis?, a su potencial de reposo. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay un desequilibrio. La célula se vuelve positiva, se despolariza, luego cae para volverse negativa, hiperpolarización, y luego volvemos al potencial de reposo. Bien, todo esto que acabo de explicar se le llama potencial de acción de una neurona y ocurre cuando cualquier receptor es estimulado. Por ejemplo, cuando a mí me pinchan en el dedo, un potencial de acción. Cuando todo lo que os llega a nivel, por todos vuestros sistemas perceptivos, la respuesta a nivel neuronal son potenciales de acción. ¿Vale? El potencial de acción se define como la respuesta neuronal tras la estimulación de un receptor, ya sea un receptor táctil, un receptor visual, todo eso lo veremos cuando hablemos, por ejemplo, de los receptores de la retina, pues yo diré, y estimulan al receptor y se da un potencial de acción, pues ya sabéis lo que es un potencial de acción, ¿de acuerdo? El potencial de acción es cuando la célula se despolariza, se hiperpolariza y vuelve al reposo. Es una respuesta propagada, es decir, ocurren muchos potenciales de acción, duran 1 milisegundo, ¿vale? Y que se dé o que no se dé es independiente de la intensidad del estímulo, es decir, siempre que el estímulo sea detectado, hay un potencial de acción. ¿Se entiende? Bien. Propiedades del potencial de acción. Tiene dos propiedades, la tasa de activación y la actividad espontánea. La tasa de activación es el número de potenciales de acción que puede dar una neurona en un momento, en un tiempo. Pues medimos
a través de una técnica que pincha la neurona, monitoriza su actividad, ¿vale? Y podemos saber de las 10 a las 10:05 cuántos potenciales de acción ha dado esa neurona. Igual que hemos dicho que se dé o no se dé el potencial de acción no depende de la intensidad, la tasa de activación del potencial de acción sí depende de la intensidad, de tal forma que a mayor intensidad del estímulo, ¿vale?, mayor número de potenciales de acción va a dar la neurona en el mismo espacio de tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo, esto se ve mucho, bueno, en esta asignatura los ejemplos son claves. Cada rayita vertical es un potencial de acción de una neurona en este tiempo, desde esta línea de rayas hasta esta. ¿Veis? Aquí en C hay muchas más rayitas que en A, hay muchos más potenciales de acción. De hecho, en B también hay más que en A. ¿Por qué? Porque la intensidad del estímulo a la persona se le está pinchando en el dedo y se está registrando la actividad de una neurona específica. Pues en A la respuesta de la presión es ligera, en B la presión es media y en C la presión es intensa, la presión del estímulo, del pinchazo en el dedo. Por tanto, el número de potenciales de acción, la tasa de activación en un tiempo determinado aumenta. ¿Se entiende? Bien. Bien, otro concepto relacionado es la actividad espontánea, que toda neurona, esto es independiente, el potencial de reposo son los microvoltios que tiene una neurona en reposo. La actividad espontánea es que siempre toda neurona está dando potenciales de acción, aunque sea uno y al tiempo otro, siempre da potenciales de acción, aunque no haya estimulación. Cuando hay estimulación, se incrementa el número. Sí, Claudia. Exacto. Aunque la intensidad, es decir, que por ejemplo, que demos un estímulo poco intenso y que demos un estímulo muy intenso, ¿va a conllevar que no haya potencial de acción en el primer caso y que sí en el segundo? No. Siempre hay potencial de acción, incluso en ausencia, como estamos viendo, hay una actividad espontánea, incluso en ausencia de estimulación. Lo que sí que depende de la intensidad del estímulo es la tasa de activación. No, potencial de reposo son los microvoltios, Fátima. No es el número de potenciales de acción. ¿Vale? Es todo el tema de que la célula se vuelva de negativo a positivo y luego a negativo. ¿Vale? Eso olvidaros. Es que se llama también potencial. Llamarle, si queréis, nivel de reposo o valor basal en microvoltios que tiene una neurona. ¿Vale? La actividad espontánea es otra cosa, es la activación base en términos de potencial de acción, ¿vale? El PA no, que se dé o no se dé, no depende de la intensidad del estímulo, es la tasa de activación. Cristina, no sé si ves la diferencia. Sí, sí, Eva. Siempre hay potenciales de activación, hay como la neurona tiene una actividad espontánea, pero son muy lentos, ¿vale? Y no ordenan un estímulo. Cuando hay un estímulo ya son más seguidos. Cuando la intensidad del estímulo es mayor, pues más seguidos y así. Sé que son muchos conceptos, ¿vale? Ya lo he puesto en preaviso y lo pongo. No mezclamos ahora emocionalidad, Cristina. Más adelante lo veremos, pero no hablamos de estímulo, ¿vale? No, la presencia del estímulo es lo que genera que haya un potencial de acción. Lo que genera el cambio en la tasa de activación sí que es la intensidad,
¿vale? Intentar darle a cada concepto su nombre. Entonces, que exista el potencial de acción no depende de la intensidad. La tasa de activación sí depende de la intensidad. La actividad espontánea es que la neurona siempre da algún potencial de acción, incluso en ausencia de estímulo. El potencial de reposo son los microvoltios que tiene una neurona cuando la bomba sodio-potasio funciona bien. Sí, PA es potencial de acción. ¿De acuerdo? ¿Puedo pasar de diapositiva? Para mí es importante que esto se entienda, como si nos tenemos que quedar aquí y seguir con el tema en la próxima sesión. ¿De acuerdo? No, en esta edición me he prometido a mí misma que si no se puede dar todo lo que está programado, no importa porque cada grupo cada edición es algo nuevo y lo importante es que os quedéis con ello. Sí, Nairay, entra cuando quieras. Nairay, ¿has entrado por micro? No se te escucha. Ya, es que tienes como la conexión un poco baja. Ahora mejor, si quieres intentarlo. Vale. Pues sigo si quieres, Nairay, y ahora te contesto, ¿vale? Más propiedades del potencial de acción. No, los palitos del ejemplo, las verticales, son potenciales de acción, ¿vale? Sí, sería un pinchazo en el dedo, ¿de acuerdo? Vale. Periodo refractario. De nada, gracias a ti. Es el intervalo entre el momento en que ocurre un potencial de acción y el momento en el que se puede generar el siguiente. En la neurona es un milisegundo. Como hemos dicho que el potencial de acción de la neurona dura un milisegundo, pues ese es el tiempo en el que no se puede dar otro potencial de acción. ¿De acuerdo? Y tener en cuenta que en un segundo hay 500 impulsos, 500 potenciales de acción. Es decir, es una locura. ¿Vale? Si nos ponemos a pensarlo. Otra propiedad, regularidad e intensidad del potencial de acción, ¿vale? Esto quizás es un poco más complejo. Voy a intentar explicarlo de tal forma que se entienda a la primera o si no a la segunda. El aumento, cuando ya hemos dicho, ¿vale? Que si aumentamos la intensidad del estímulo, se incrementa la tasa de activación, es decir, se incrementa el número de los potenciales de acción. Lo que también se hace con este aumento de la intensidad, la neurona establece un patrón regular de descargas neuronales, de tal forma que si, imaginaros, ante un estímulo táctil de intensidad 10, la neurona nos ha dado 15 potenciales de acción, luego podemos bajar o subir la intensidad y al cabo de un tiempo, cuando le demos esa misma intensidad de 10 como estímulo, nos va a dar el mismo patrón. Esos 10 o 15, lo que he dicho, creo que he dicho 15 potenciales de acción. Al cabo de una hora, si le vuelvo a dar esa intensidad de 10 en el estímulo, me dará 15 potenciales de acción. Es decir, de alguna forma la neurona establece un patrón regular de descarga para una intensidad específica del estímulo. ¿Se ha entendido? ¿Me he explicado? Vale, me alegro. Sí, como que lo graba, exacto. De hecho, si no nos da tiempo hoy, lo veremos la semana que viene,
De eso se trata la codificación de la intensidad de los estímulos. El cerebro detecta la intensidad y da un patrón de descarga que ya tiene ahí grabado, ¿vale? Esto que hace que muchas veces cuando el ser humano o la neurona ve el estímulo, le llega el estímulo, no necesita ni siquiera procesar la intensidad porque ya tiene asociado ese estímulo concreto con un patrón de descarga. Por ejemplo, la cara de mi amiga María, ¿vale? Yo cuando veo la cara de mi amiga María, mi cerebro, mis neuronas tienen un patrón de descarga específico, ¿vale? No hace falta modificar ni siquiera la intensidad, ¿vale? Porque mi cerebro está asociado, tiene asociado la cara de mi amiga María con un patrón de descarga específico. Sí, sí, es un patrón no tanto preestablecido porque necesitamos la experiencia, ¿vale? Pero sí que es un patrón que se queda ahí. Y esto viene muy bien para en los procesamientos top-down, descendentes, ¿vale? Que ojo, porque en las diapositivas que colgué el lunes ponía ascendente, había un error, ¿vale? Pero es descendente. Es decir, cómo el conocimiento previo que yo tengo de la cara de mi amiga María influye, ¿vale?, sobre mi percepción. ¿Y esto por qué es? Pues porque nuestras neuronas guardan patrones de descarga específicos. Sí, claro, ahí tendríamos, ahí no le daríamos lo que tenemos guardado. Tendríamos que establecer una nueva descarga, Nairai. ¿De acuerdo? Bien. Sé que son conceptos difíciles de entender porque algunos de ellos son muy abstractos, ¿no? Pero están ahí, ¿vale? Y estamos aquí bueno, estoy aquí para resolver dudas y estamos aquí para comprender la conducta del ser humano y para comprender su conducta hay que comprenderlo, hay que saber qué ocurre ahí, ¿no? Bien, hemos hablado de lo básico que es la neurona, el nervio y el potencial de acción con sus características y ahora nos vamos. Sí, Eva, todo el tiempo nuestras neuronas están creando patrones de descarga. Bueno, aunque hay muchos estímulos que se repiten en nuestro ambiente. Sí, de hecho, si algún día os dedicáis a la neuropsicología, en neuropsicología, como hay daño cerebral, generalmente los pacientes no pueden hacer conductas que antes sí que hacían, como reconocer una cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas neuronas están inactivas. Es una forma simple de explicarlo, ¿vale? Hay mucho, hay más detrás de eso, pero bueno, para que veáis que todo fluye, que todo se integra y que se relaciona en la psicología, ¿vale? Bien, hemos hablado de neurona, ahora vamos a hablar de procesamiento neuronal. El procesamiento neuronal permite transformar la señal que nos llega. Gracias, Eva, me alegra que te guste. El procesamiento neuronal es aquel en el que se transforman las señales que nos llegan de los receptores sensoriales, ¿vale? Es lo que ocurre cuando transformamos en el cerebro la señal que nos llega de los receptores a través de la transducción, de la transmisión, en percepción consciente, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de diferentes conceptos. Vamos a hablar de la sinapsis. Para vosotros, ¿qué pueden ser qué es una sinapsis? ¿Lo sabéis? ¿Os suena, aunque sea así de la vida cotidiana? Exacto, sí, es la conexión entre dos neuronas, ¿vale? Esta sinapsis puede ser excitatoria o inhibitoria. ¿Habéis oído de las sinapsis excitatorias y las inhibitorias?
Vale. Vale. Vale, pues las excitatorias es cuando las sinapsis se comunican a través de ciertos, bueno, porque esta comunicación lo que se mandan son neurotransmisores, que son sustancias que son capaces, bueno, en la sinapsis siempre hay una emisora y una receptora. Cuando la emisora le manda un neurotransmisor excitatorio, por ejemplo, el glutamato, la receptora se excita y por tanto se incrementan sus potenciales de acción. Cuando la emisora manda un neurotransmisor inhibitorio, por ejemplo el GABA, la receptora se inhibe y se reducen sus potenciales de acción. En esta comunicación entre muchas neuronas, el resultado es la transformación entre la información táctil de que, por ejemplo, me pinchan en el dedo, a mí me llega esa información al cerebro y cómo yo transformo esta información en la percepción de que me han pinchado en el dedo, pues todo eso se produce por estas sinapsis excitatorias e inhibitorias entre las neuronas, ¿vale? Bien, lo que hemos visto. Aquí en el ejemplo, la EI es neurona excitatoria, neurona inhibitoria y neurona receptora, ¿vale? ¿Lo veis? Tiene dos emisoras y una receptora. ¿No se ve bien? Vale, pues, vale, bueno, lo tenéis en el manual, ¿vale? La más grande es todas las más grandes son las emisoras, ¿vale? Y esta es la respuesta de la receptora. La primera receptora, la A, tiene una emisora excitatoria y una emisora inhibitoria. La inhibitoria aquí no manda nada, veis que no hay nada, pero la excitatoria sí que está mandando información. ¿Qué sucede con los potenciales de acción de la receptora? Que hay muchos, ¿vale? Bien. Conclusión. Cuando una célula recibe excitación de otra neurona, se incrementa su tasa de activación, ¿vale? ¿Qué ocurre en B y en C? Que la receptora, vale, recibe excitación de una, pero también empieza a recibir inhibición. ¿Esto qué hace? Que sus potenciales de acción no han desaparecido porque recibe neurotransmisor excitatorio y también inhibitorio, los dos, pero sí que se reducen con respecto a la situación en la que solo recibe excitatorio. ¿Me seguís o estoy sola? Vale. En C, la excitatoria sigue mandando, pero menos, veis que la flechita está más fina, y la inhibitoria ahora manda más, ¿vale? Tenemos más neurotransmisor inhibitorio y menos excitatorio, pero seguimos teniendo de los dos, ¿vale? Se reduce más la tasa. Hasta que en E, por ejemplo, E es como lo antagónico a A, ¿no? La excitatoria no manda nada y la inhibitoria manda mucho. ¿Y eso cuál es el resultado? Pues que la receptora no tiene potenciales de acción. ¿De acuerdo? Es decir, las neuronas entre sí son capaces de activarse y por tanto se incrementan los potenciales de acción e inhibirse y por tanto se eliminan hasta llegar al nivel de potencial de acción espontáneo, a la tasa base, ¿vale? Pero en este periodo de tiempo se ve bastante bien cómo en función del valor que tienen las emisoras, pues cómo es el número de potenciales de acción de la receptora. ¿De acuerdo? Premisas sobre las conexiones excitatorias o inhibitorias. En primer lugar, que la función de las neuronas no es solo transmitir la información, sino también es procesarla. Es decir, en esa excitación o inhibición son importantes para pasar del estímulo que llega al cerebro de estímulo entrante a estímulo percibido, ¿vale?
que la excitación e inhibición depende del neurotransmisor. Sí, las neuronas toda neurona puede ser excitatoria o inhibitoria, depende del neurotransmisor que emita. ¿Vale? ¿Y de qué depende ese neurotransmisor? De la necesidad de la célula receptora. ¿Vale? Y bueno, y como ahora veremos, de dónde, porque todas las células están conectadas. Entonces, A influye sobre B, que influye sobre C, pero sobre A también ha influido otra, ¿no? Entonces, ahora veremos que las neuronas también están configuradas a nivel morfológico de tal forma que depende de dónde la estimules, va a ser excitatoria o inhibitoria, es decir, va a mandar un neurotransmisor u otro. ¿Vale? Y la tercera premisa es que en estas conexiones entre neuronas se propagan las propiedades de los estímulos que recibimos y para llegar a ser estímulos percibidos. ¿De acuerdo? ¿Cómo vais? ¿Estáis cansados? ¿Lo veis difícil? Vale. Circuitos neuronales, ¿vale? Hemos visto sinapsis entre dos neuronas. Vale, Eva. Vale, al final mi voz. Prometo que mis alumnos con esta asignatura siempre se asustan mucho al principio, pero luego acabamos muy bien. Así que espero que sea así también en esta edición. Bien, las conexiones entre dos neuronas son sinapsis. Cuando hay conexiones entre muchas neuronas, como grupo de neuronas interconectadas se llaman circuitos neuronales, ¿vale? Y en esos circuitos neuronales es donde se da un fenómeno denominado convergencia neuronal, ¿vale? Esta convergencia neuronal da respuesta al hecho de que se junten o se conecten sinapsis excitatorias e inhibitorias. ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar cuando se conectan sinapsis excitatorias e inhibitorias? Pues siempre pensamos eso, como que lo excitatorio está por encima, pero no. Los potenciales de acción van subiendo y bajando, porque tienen la misma fuerza las excitatorias que las inhibitorias. Hasta un punto también se pueden llegar a compensar. Lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la convergencia neuronal todas son excitatorias. Estas son neuronas, ¿vale? La 1, la 2, los numeritos son neuronas. Las 6 y las 7 convergen en C, ¿vale? A su vez, esa unión, esta neurona C converge en B, ¿vale? Y lo que se está dando aquí, ¿vale? Esta es la tasa de activación de B en el vertical y esta es la convergencia. Si solo tenemos en cuenta la convergencia que se da entre 4 y la neurona B, la tasa es de 1. Si le sumamos la excitación de 3, 4 y 5, de 3 a 5, 3, 4 y 5, sube la tasa de B. ¿Me estáis siguiendo? Si le sumamos la influencia de 2 y de 6, ¿vale? Va subiendo, de tal forma que cuando la convergencia neuronal se da entre sinapsis excitatorias, la relación es exponencial. A más influencia de las neuronas excitatorias sobre una misma neurona, mayor va a ser la tasa de activación de esta neurona. ¿Vale? Bueno, a lo mejor, vale, ahora veo que estáis con este resumen. Como todas son excitatorias, pues todas contribuyen a que la neurona B, que en este caso es la superreceptora porque recibe de todas, de la 1 a la 7, ¿vale? Y bueno, la C es el conjunto, es otra neurona que recibe de 6 y de 7, y así, ¿vale? La respuesta es lineal. ¿Qué pasa con las inhibitorias, ¿vale? Pues que la tasa de activación se reduce.
En este caso, si solo tenemos en cuenta, la 4 es excitatoria, ¿vale? La inhibitoria aquí, la inhibitoria es C, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta cómo afecta la 4 a B, pues sube un poquito su tasa de activación. Cómo afecta 3, 4 y 5, que son excitatorias, las 3, sube más, ¿vale? En cambio, cuando tenemos en cuenta cómo afecta 6 y 2, porque estas son inhibitorias, la tasa se reduce, ¿lo veis? Bajan, ¿lo veis? A y C son inhibitorias, 1, 2, 6 y 7 son inhibitorias, ¿lo veis? Vale, la tasa se reduce. Si luego volvemos a influir sobre 3, 4 y 5, estas las 3 son positivas, ¿vale? También puede pasar, ojo, también podría pasar que 1 y 2 fuesen excitatorias, excitan a A, pero A es inhibitoria, ¿vale? Entonces aquí no importa que estas sean excitatorias porque la información de A y B es inhibitoria. ¿Lo veis claro? Es decir, en el momento en el que la neurona A sea inhibitoria, da igual su precursor, porque la información que le manda a B es inhibitorio. ¿Vale? Es decir, en una cascada, como es esta, en una cascada, en una convergencia neuronal, ¿vale? Lo que importa es el valor positivo o negativo que sea la anterior. Es decir, la actividad de B se va a ver disminuida siempre que A y C sean inhibitorias, independientemente de que 1 y 2 sean positivas. Imaginaros que 1 y 2 son positivas y 6 y 7 también. Como A y C son negativas, esto seguiría igual. Porque el hecho de que 6 y 7 sean excitatorias no quiere decir que a C la hagan excitatoria. Quiere decir que a 6 le manda a C un neurotransmisor excitatorio y 7 le manda a C un neurotransmisor excitatorio. ¿Eso a qué me lleva? A que se incrementa la tasa de activación, es decir, los potenciales de acción de C se van a incrementar. Pero si C es inhibitorio y le manda un neurotransmisor inhibitorio a B, ¿vale? Los potenciales de acción de B se reducen, independientemente de lo que hayan hecho 6 y 7 con C. ¿Se entiende? En mi cabeza sí se entiende, sí se entiende, pero no sé si en la vuestra sí. ¿De acuerdo? No, ganan los inhibitorios aquí. Si C y A fuesen positivos y todos estos negativos, ganarían los excitatorios. Quien gana es el anterior. ¿Se entiende? La neurona precursora. Pero bueno, es importante que entendáis que hay una convergencia neuronal, es decir, las neuronas no actúan de una en una, sino que hay mucha convergencia. Lo vais a ver en la retina, por ejemplo, hay mucha convergencia. Entonces, cómo la tasa de activación de potenciales de acción de una neurona dada va a depender del neurotransmisor del anterior. Claro, aquí lo importante son las letras, el valor que tienen las de las letras. ¿Por qué? Bueno, y 3, 4 y 5, que también actúan directamente sobre B. ¿Vale? ¿Eva? De acuerdo. Otro concepto, campos receptivos. He dicho antes que una neurona sea excitatoria o inhibitoria depende del neurotransmisor que mande. ¿Y cuándo manda la neurona un neurotransmisor positivo o cuándo lo manda negativo? Pues las neuronas tienen esta disposición, ¿vale? Imaginaros, tienen un campo receptivo que puede ser centro positivo, periferio negativo. Esto es una morfología que tienen todas las células nerviosas,
¿vale? Se llama centro-periferia. Puede ser un centro excitatorio, periferia inhibitoria, o un centro inhibitorio, periferia excitatoria. Eso depende del tipo de neurona, ¿vale? O incluso el mismo tipo de célula, como veremos, hay unas neuronas en la retina que se llaman ganglionares, que las ganglionares la mayoría son centro excitatorio, periferia inhibitoria, pero pueden ser al revés, ¿vale? Entonces, todas las neuronas tienen esta morfología, tienen en su interior, en su núcleo, esta morfología. Entonces, si el pinchazo que a mí me dan en el dedo, ese estímulo se transmite, llega al cerebro y llega a mi neurona e incide sobre el centro, esa neurona va a dar una respuesta excitatoria. Si en lugar del centro de la neurona estimula su periferia, esa neurona va a dar una respuesta inhibitoria. ¿Se entiende? Vale. Bien. Vamos un poquito más allá. Bueno, las neuronas, además de centro excitatorio, periferia inhibitorio, se pueden llamar centro on, periferia off, ¿vale? Y son campos receptivos, ¿vale? Por ejemplo, esta neurona tiene esta morfología. Centro on, periferia off, ¿vale? Esta neurona. Y estos son sus potenciales de acción en base, ¿vale? Si estimulamos lo sombreado es que hemos estimulado, ¿vale? Si estimulamos solo el centro de la neurona, sin estimular la periferia, mirad cómo se incrementa su tasa de activación, ¿vale? Y si estimulamos el centro y un poquito de la periferia, pues como hemos visto antes, se compensan, ¿vale? No se eliminan los potenciales de acción, pero es como que confluyen la excitación con la inhibición, ¿me seguís? Y disminuyen un poquito los potenciales de acción, ¿vale? Y si estimulamos toda la neurona, pues apenas hay potenciales de acción, se contrarrestan, ¿vale? Por tanto, para que una célula muestre su máxima respuesta, lo ideal es que se estimule solo el centro o solo la periferia, en función de lo que queramos que haya, ¿vale? Pero bueno, eso no depende de nosotros, depende de la intensidad del estímulo, de cómo ese estímulo, ese pinchazo, esa luz, lo capte mi receptor y cómo ese estímulo incida en las neuronas de mi sistema nervioso. ¿Vale? Pues Claudia, esto conlleva a la calidad de la percepción, ¿vale? Por ejemplo, cuando hemos hablado de esta sensibilidad, cuando hablábamos de la TDS, pues depende mucho de que haya o no ese impulso nervioso. Cuanto más eficiente, no cuanto más potenciales de acción haya, sino cuanto más eficiente sea la respuesta, ya sea en términos inhibitorios o excitatorios, mejor va a ser la percepción. ¿De acuerdo? Sí, José, la respuesta de la neurona depende de dónde se haya estimulado. ¿Y de qué depende eso? De la morfología que tenga la neurona. En una neurona centro off, periferia on, que es totalmente distinta, pues sucederá al revés. Cuando estimulo solo centro no tendré potenciales de acción y cuando estimulo la periferia tendré muchos potenciales de acción. ¿De qué depende? Eso va en términos de receptor, Fátima. ¿Vale? Sobre todo hay determinados estímulos físicos que van a ocasionar, están como destinados, no destinados, sino que existe una tendencia a que esos estímulos estimulen centro y una tendencia a que otro tipo de estímulos estimulen periferia. Bien. Conclusiones. Existe un fenómeno de antagonismo centro-periferia, según el cual, lo que hemos hablado, si se estimula el centro o la periferia conllevan respuestas opuestas, ¿vale? Para que una célula tenga su respuesta máxima o
u óptima se ha de estimular justamente el centro, ¿vale? O su periferia, dependiendo de la respuesta que queramos. ¿Puede la neurona mandar respuestas o estímulos positivos y negativos al mismo tiempo? Sí. De hecho, cuando estimulamos, en este caso, ¿vale? Una neurona mandará inhibición y excitación, ¿vale? Bueno, no, José, no, eso no es cierto. La neurona puede mandar, al mismo tiempo no, puede dar una respuesta excitatoria o inhibitoria a la neurona receptora, tiene que ser o excitatoria o inhibitoria. Lo que se puede dar es una estimulación inhibitoria o excitatoria, ¿vale? Desde el estímulo, ¿vale? Pero no mandarla. Vale, genial. No, en el caso de, aquí lo que es que esta neurona ha dejado de reaccionar, porque la estimulación que le ha llegado desde el receptor, ¿vale? Ha estimulado tanto su centro como su periferia. Entonces esta neurona se vuelve inactiva. No disfuncional, pero en ese momento no da ninguna respuesta, más allá de su respuesta basal. Bien. Bueno, las conclusiones ya le hemos dicho y vamos a llegar a la codificación sensorial. Esta es la última parte y ya os dejo, ¿vale? Y lo vais a entender, creo que bastante bien, porque va al hilo de lo que estamos dando, ¿vale? Todo esto que hemos visto de la interacción entre neuronas, ¿vale? Vamos a poner un poco la práctica. Cuando nos llega un objeto, por ejemplo, la cara de Carlos, desde una perspectiva o desde una línea que se denomina codificación sensorial por especificidad, lo que se cree es que una única neurona de un área cerebral concreta está dispuesta o es la que responde, ¿vale? Da su tasa de disparo, da su potencial de acción cuando ve la cara de Carlos. Y en cambio la neurona 2 y la 3 no da ningún potencial de acción cuando ve la cara de Carlos. Ante la cara de Silvia responde la neurona 2 y ante la cara de Javier responde la 3. Esto es lo que nos dice la codificación sensorial por especificidad. Es decir, cada neurona estaría predispuesta para responder ante un objeto determinado, ya sea la cara de Carlos, un jarrón, un pitido, etc. Bien. No, según esta línea o esta hipótesis de codificación sensorial por especificidad, no, solo una neurona respondería, ¿vale? O a lo mejor dos grupos muy pequeños de neuronas, no, en grupos muy pequeños es la siguiente. Neuronas individuales responden a estímulos específicos. ¿De acuerdo? De hecho, Ledwin acuñó la expresión neurona abuela para describir a este tipo específico de célula, es decir, con todo lo que puede hacer una célula nerviosa, según la codificación sensorial por especificidad, esa célula solo sirve para percibir un estímulo, ¿vale? Sí habría un estímulo para una neurona para cada cara, para cada objeto. Cuesta creer, pero algunas investigaciones apoyan esta teoría. Por ejemplo, aunque este es un estudio ya pionero, porque el manual está un poco que necesita actualización de estudios, pero bueno, si buscáis codificación sensorial por especificidad o si os interesa el tema, me podéis mandar un correo y subo información sobre ello. Algunos experimentos posteriores han consolidado esta idea, ¿no? En el experimento de Quiroga y colaboradores, bueno, se le presentaba, estaban investigando la epilepsia, pero bueno, como todo lo que sucede, todas las investigaciones o los hallazgos importantes de la historia de la psicología, como veréis, vienen como por casualidad, estaban investigando otra cosa y se dieron cuenta de esto. A los sujetos, a los pacientes le ponían caras de famosos, ¿vale? Y analizaban la respuesta de las neuronas del hipocampo y de las neuronas del lóbulo temporal medial para ver qué ocurría en la epilepsia. Lo que vieron es que existía una neurona que respondía
solo a las fotos de la actriz Jennifer Aniston. Y no solo a las fotos, sino a dibujos, ¿vale? Dibujos hechos a mano con la cara de esa actriz. En este experimento se llegó a la conclusión, pues eso, de que existían neuronas abuelas, es decir, neuronas que responden solo ante un estímulo determinado. ¿De acuerdo? Posteriormente, o bueno, ahora aún todavía existe debate sobre esto, ¿existen realmente estas neuronas abuelas? Pues no se pueden establecer conclusiones al respecto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son experimentos muy banales, que se limitan a áreas muy específicas del cerebro, como puede ser el hipocampo o el lóbulo temporal medial, que como sabéis, y si no lo sabéis, os lo adelanto, son áreas muy relacionadas con la memoria. Por tanto, puede que esas neuronas no estén tan relacionadas o especializadas en la percepción de un objeto, sino en el recuerdo de ese objeto, ¿vale? Y actualmente el término de codificación por especificidad no está muy apoyado, ¿vale? Se aboga más por una codificación distribuida o por una codificación aislada, como veremos ahora. Es decir, percibimos la conexión que se da entre nuestras neuronas, se denomina esa relación codificación distribuida o codificación aislada. La distribuida es cuando la representación de un objeto en particular, ¿vale?, se debe a la activación de grupos grandes de neuronas. En este ejemplo teníamos 3 neuronas, pues según la codificación por especificidad, solo una neurona respondería a la cara de Carlos. Aquí lo que se dice es que todas responden, pero con diferente patrón. Por ejemplo, en la cara de Carlos, la de máxima activación es la 1, pero también responde la 2 y la 3. Ante la cara de Silvia, la de máxima activación es la 2, pero también responden la 1 y la 3, y así. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Según esta codificación, ante un mismo objeto se activan grandes grupos de neuronas, aunque no todas las neuronas tengan el mismo protagonismo. ¿De acuerdo? Y luego está la codificación aislada, que es la que está siendo más apoyada en las últimas evidencias. Esta es un mix entre las otras dos. Nos dice que la representación de un objeto conlleva la activación de neuronas específicas, pero en grupos pequeñitos. Sí que hay neuronas especializadas en la percepción de objetos específicos, como decía la codificación por especificidad sensorial, pero los grupos no son tan grandes como en la distribuida, sino que son grupos pequeñitos de pocas neuronas, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado.